Buenos días, profesor. Mi nombre es Johnny Girón y hoy voy a exponer lo que es el gobierno de Morales Bermúdez. Se sabe que este gobierno fue durante los años 1975 a 1980. Había un entorno político en el cual los últimos años del gobierno de Velasco ocurrieron sucesos como en febrero de 1973 que se promulga la ley de la propiedad social. En julio de 1974, el gobierno confisca empresas periodísticas. Ya antes se habían nacionalizado los canales de televisión y parte de estaciones de la radio. En febrero de 1975 hubo una crisis social debido al aumento de los sueldos de los militares y no de los policías. Esto hizo que estos promuevan una huelga y se atrincheraron en la victoria. Esto terminó en robos por parte de los pueblos jóvenes y los militares tuvieron que tomar el control del lugar. En abril, el gobierno publica Bases ideológicas de la Revolución Peruana como intento de mostrar una unidad no existente en la cúpula de poder. Sin embargo, el malestar de la sociedad continuó y las huelgas se convirtieron en un asunto común. El 29 de agosto de 1975, el general Morales Bermúdez asume el mando del país y así inicia el desmontaje de la mayoría de reformas planeadas por el gobierno populista y nacionalista del general Velasco. Luego tenemos lo que fue el Tacnazo. El Tacnazo ocurrió el 29 de agosto de 1975 con el golpe de estado en Tacna. Tenía el respaldo de los jefes militares de todas las regiones, como era la Marina de Guerra, tenía las fuerzas aéreas y las fuerzas policiales, con el propósito de eliminar los personalismos y las desviaciones del proceso revolucionario de las Fuerzas Armadas. No había valoración del exacto sentir revolucionario de todos los peruanos. Así tenemos aquí lo que es una política económica y la evolución macroeconómica. Se sabe que hacia 1975 la necesidad de un ajuste macroeconómico era inevitable. Aquí tenemos lo que fue el PBI. El PBI, como se observa, se redujo de una manera exorbitante, así como el consumo, la inversión, las exportaciones aumentaron y las importaciones se redujeron. Luego tenemos lo que es el déficit fiscal. Como se observa, el déficit fue disminuyendo y la brecha externa fue aumentando. En la deuda externa se puede observar en esta tabla que la deuda externa fue creciendo ya que se hacían gastos superiores a los que se podían pagar, por así decirlo. Se hacían gastos que iban por encima de lo que el país en sí podía obtener. La deuda pública también aumentó y los servicios se mantuvieron. Así tenemos las tasas anuales de la inflación. Fue una superinflación que llegó hasta un 73.7% en el año 1978. Luego tenemos empleo, subempleo y desempleo. En esta tabla podemos ver a la cantidad de porcentaje de personas que estaban ocupadas, o sea que tenían trabajo. Se puede observar también las personas que tenían trabajo a medio tiempo o subocupados y los desocupados o desempleados que el valor se mantenía y en algunos casos en 1978 subió hasta un 7.2%. Llegamos a lo que es ajustes frustrados. El general Morales Bermúdez había sido ministro de Economía durante los 5 primeros años del gobierno de Velasco. Por tanto, compartía las mismas ideas revolucionarias y no podía dar un vuelco completo, es decir, no podía cambiar de una manera radical su forma de pensar, ya que él había sido revolucionario durante 5 años.
Las medidas se tomaron de forma gradual. Estos son los dos conjuntos de medidas que teníamos. Teníamos aquellas medidas que reducen la demanda interna. A esta la llamaremos absorción. A través del cierre fiscal con el objetivo de derrotar el fenómeno inflacionario. Luego tenemos la segunda alternativa, que era la de alterar los precios relativos. Se aumentaba el tipo de cambio para incentivar las exportaciones y disminuir las importaciones y colaborar con la con la brecha externa. Así tenemos un cuadro. El primer cuadro es el de reservas internacionales a fin de año. Así tenemos así tenemos el primer cuadro, que es de reservas internacionales a fin de año. Se puede observar que la reserva iba disminuyendo, ya que lo que el país gastaba era mucho mayor a sus ingresos. Luego tenemos la evolución del tipo de cambio y la inflación. Como se sabe, hubo una superinflación que ya la habíamos observado en un cuadro anterior y el tipo de cambio aumentaba. Así llegamos a lo que es programa de estabilización y el boom exportador. En el año 1978, la economía se deterioró aún más, ya que se hizo un cambio de cargo del ministro de Economía a el doctor Javier Silva Ruete, implementándose un plan de estabilización. Se diagnosticó que un excesivo gasto público y una alta deuda externa era causante de los problemas económicos y eran consecuencia de las políticas económicas equivocadas. Se devaluó en 15% y se aumentó el precio de la gasolina a un 60%, y también se aumentó el de algunos productos básicos. Se eliminaron la mayoría de subsidios y se redujo así el gasto público. Las políticas de libre mercado se introdujeron gradualmente. Estas políticas consistían en hacer un sector privado en el cual el Estado no interviniera, solo ellos fueran los encargados de velar por la seguridad de las personas que estaban incluidas dentro de este tipo de comercio. Con respecto al comercio exterior, se desmontó el Registro Nacional de Manufactura y se eliminaron las restricciones para los aranceles. Como consecuencia del ajuste, la inflación se elevó de un 32.4 a aproximadamente un 77%. En 1979, la situación internacional dio un vuelco favorable al aumentar los precios de los productos de exportación. Luego tenemos la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente era la materialización de los antecedentes. Bueno, en la Asamblea Constituyente del 28 de julio de 1978 se dio con el fin de elaborar una nueva constitución. Esta asamblea fue presidida por eh, Víctor Raúl Aya de la Torre, y al año siguiente se promulgó la constitución. En la nueva constitución se establece que la mayoría de edad era a los 18 años. Se establece el voto preferencial, el voto al analfabeto y la segunda vuelta en las elecciones. En conclusión, se puede pretender en conclusión, no se puede pretender que un crecimiento sostenido será basado en un financiamiento externo. También los costos sociales asociados a la postergación de los ajustes económicos para recuperar el equilibrio macroeconómico son mayores que el costo asociado al ajuste de una sola vez. Una economía puede hacer gastos por encima de sus ingresos por un tiempo quizás, pero no permanentemente, ya que esto ocasionaría lo que ya habíamos observado.
El cierre de las brechas debe hacerse con un programa de compensación social para amortiguar el costo del ajuste. Y por último, el ahorro interno es un elemento básico para el crecimiento futuro. Gracias.